Bien, hoy yo les quería hablar de un tema que es central para la materia, como hay varios que son centrales. Cultura es uno que ya mencionamos, y este es otro tema central que es el tema llamado, o lleva como título, liderazgo. Suena un poco trillado, suena como una palabra que todo el mundo le gusta usar, ¿no? Los líderes, el liderazgo, tengo liderazgo, pero la realidad es que bien entendido tiene un significado muy claro. Y eso vamos a tratar de aclararlo bien, o sea, tratar de transformar esa palabra en algo medio etéreo, en algo bien concreto. Liderazgo es la capacidad de definir objetivos y mover a las personas hacia esos objetivos. Esa es la definición. Puede haber otras definiciones, pero esa tal vez es la más clara. O sea, liderazgo es una capacidad, una competencia, como puede haber otras. La persona que tiene esa capacidad es una persona que sabe cómo definir objetivos para una organización o para un equipo, o para... Al decir organización, piensen que estamos hablando de algo muy general. O sea, un país es una organización, un ministerio es una organización, un equipo de fútbol es una organización, una empresa es una organización, pero un departamento de la empresa también es una organización dentro de la organización. Un equipo de trabajo dentro de un departamento, de una empresa, también es una organización. O sea, las organizaciones están anidadas. Y el liderazgo, este concepto, como ven, aplica a cualquiera de esas organizaciones o suborganizaciones o grupos, o como los quieran llamar, o equipos. No solamente en el ámbito empresario, sino también en el ámbito político, en el ámbito deportivo. Liderazgo no es un fenómeno empresario, es un fenómeno social, entre personas. Cuando aparece una persona que es capaz de proponer objetivos y convencer a un conjunto de personas para que sigan ese objetivo, entonces decimos que ahí tenemos un líder. También hay líderes en el ámbito militar, o sea, en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito social y también en la vida personal. O sea, cuando ustedes, acá en la misma facultad, seguro algunos compañeros de ustedes organizan cosas, arman grupos, tienen iniciativa y proponen, y algunas personas lo siguen. Bueno, hay personas que tienen esa capacidad y otras no. Esa sería una forma de definirlo. También se puede definir liderazgo como la capacidad de generar cambios. Cambios en el entorno. El entorno puede ser dentro de una empresa, puede ser en un organismo público, puede ser en la sociedad en general, puede ser en un equipo de fútbol, por ejemplo. Si uno de los jugadores es capaz de convencer y mover a todo el equipo para jugar de otra manera, aplicar otra táctica u otra estrategia de juego, bueno, podemos decir que en ese equipo hay un líder. Normalmente hay en los equipos deportivos un líder que en general suele ser el capitán del equipo, a veces. Los cambios pueden ser positivos o negativos también. Buena pregunta, porque sí, los cambios pueden ser positivos y negativos, depende para quién. O sea, a veces son negativos para el equipo, para el grupo o para el entorno. En general son positivos para el líder y para sus seguidores, pero pueden ser negativos para el mundo, para el resto del mundo. Como puede ser, no sé, un líder militar que con su ejército quiere conquistar otro país. Bueno, el otro país no se va a ver muy beneficiado por eso. O sea, cuando hablamos de objetivos, no dijimos si son positivos o negativos. Pueden ser positivos o negativos. Pero la persona sigue teniendo las capacidades. Porque si la persona propone ir a destruir otro país, consigue que la sigan y eso se ejecuta, entonces decimos que es un líder. Es líder, tiene esa capacidad, solo que la usó para el mal, digamos. Pero tiene la capacidad, es un líder, se suele llamar un líder negativo.
Es un líder negativo porque no le genera un bien a la humanidad, solamente a él y a su grupo. Y hay otros líderes más complicados todavía que solamente se generan beneficios personales. O sea, ni siquiera sus seguidores se benefician. O sea, logra convencer a sus seguidores para hacer algo que en realidad solamente beneficia al líder y no a los seguidores y a nadie más. Pero bueno, lo que tenemos que rescatar de eso es que esa persona tiene una habilidad. La usa para el mal, todo lo que quieran, pero tiene una habilidad. Y es una habilidad que hay que tener. Porque si una persona no tiene esa habilidad, no puede hacer nada, ni bueno ni malo. Porque no puede convencer a la gente de nada. O las dos partes de la capacidad de liderazgo, definir objetivos y convencer a la gente. Vamos a ver que esas son dos habilidades fundamentales del líder y hay una tercera que está implícita, pero ahora la vamos a aclarar. Pero básicamente el líder puede no ser capaz de definir objetivos, entonces le falla una parte, pero sí ser capaz de mover a la gente. El tema es que la va a mover sin demasiada lógica, no hacia un objetivo claro, pero tiene una parte. O al revés, puede ser que una persona sea muy inteligente y competente para definir objetivos, pero después no sea capaz de convencer a las personas para que lo ejecuten. Entonces tampoco tiene el liderazgo completo. Bueno, eso vamos a hablar hoy, de qué es el liderazgo, cómo es y cuáles son las competencias fundamentales del líder, que vamos a ver que son tres competencias fundamentales. Y algo importante aclarar es que ¿para qué vemos este tema? Bueno, hay muchos motivos. Por un lado, para entender cómo funcionan las organizaciones, porque obviamente toda persona que tenga gente a cargo, si quiere que ese equipo funcione, necesita capacidad de liderazgo. Si no la tiene, no va a funcionar. O sea, el equipo no se va a alinear o no le va a responder, no se va a mover a partir de las propuestas de su gerente o jefe o supervisor. Tengan bien claro que líder no es un cargo, ¿está bien? Líder es una capacidad, o sea, una condición de una persona. Una persona es líder si puede definir objetivos y mover a las personas hacia esos objetivos. Podemos encontrar líderes típicamente en cargos de gerente, cargos de director, presidente, gerente general, gerente de departamento, líder de proyecto o jefe, no sé si mencioné jefe. Los distintos cargos que tienen gente a cargo. Pero a que una persona tenga el cargo de ninguna manera garantiza que tenga la capacidad de liderazgo. ¿Está bien? Eso es fundamental entenderlo. O sea, a veces uno cuando va a las empresas, se habla en las empresas de los líderes de la empresa. Y uno dice, yo no sé si son líderes. ¿Quiénes son los líderes de la empresa? No, el presidente, no sé. Esos son los dirigentes de la empresa. Están en los cargos directivos, los cargos más altos, pero yo no sé si son líderes, porque para ser líder tiene que tener una capacidad, y esa capacidad, para ver si la tiene, yo tengo que verlo. Tengo que ver cómo trabaja y tengo que ver si realmente la demuestra. Si no, o sea, puede ser director y no ser líder, puede ser gerente general y no ser líder. Y al revés, también puede no tener ningún cargo jerárquico y ser líder. Lo que sí va a pasar en general cuando una persona no tiene un cargo jerárquico, pero tiene capacidad de liderazgo, en poco tiempo lo adquiere. O sea, tiene alta probabilidad de ascender en la organización. Bueno, por un lado hay que entender eso. Lo importante que es esto para las empresas y para las organizaciones. Si una organización no tiene cierta cantidad de personas con capacidad de liderazgo, entonces esa organización no funciona. Porque ¿quién la mueve? No hay nadie. Solamente hay empleados que están esperando que alguien les diga lo que hay que hacer. No hay nadie que lo haga porque nadie tiene condiciones de liderazgo.
O si hay alguien que se los dice, es alguien que no convence, o sea, que no genera confianza, que no tiene influencia sobre las personas. Entonces, el resultado es este que les digo. Si una organización no tiene suficientes personas, ¿y qué es suficiente? Depende de la cantidad de empleados. Si no tiene suficientes personas con capacidad de liderazgo, la organización no se va a mover. No se va a mover significa que se va a estancar. Y si se estanca, en poco tiempo lo típico es que desaparezca. Salvo que sea una organización gubernamental que sea mantenida a través de subsidios, o sea, no a partir de su funcionamiento. Una organización que depende de su funcionamiento, si no tiene líderes, tiende a desaparecer. Bien, esto es muy importante para entender cuándo una organización funciona bien y cuándo funciona mal, porque muchas veces, la gran mayoría de las veces que una organización no funciona bien se debe a que no tiene líderes o no tiene suficientes líderes o los líderes no son suficientemente capaces, porque el liderazgo no es una capacidad binaria. ¿Qué significa? No es que una persona no es líder o no líder, no es blanco o negro, es una capacidad como cualquier otra. Uno puede tenerla en un nivel 0, en un nivel 10 o en un nivel 5, 6, 7, 8, o sea, es una capacidad que se puede tener en diferentes grados. De hecho, la mayoría de las personas alguna capacidad de liderazgo tienen, no es 0. Algo pueden dirigir, alguna vez se les ocurre algo o proponen algo. O sea, es muy raro encontrar una persona con 0 capacidad de liderazgo. O sea, una persona que nunca hizo un cambio en su vida, nunca propuso nada. Es raro, pero sí es común encontrar mucha gente con capacidad de liderazgo muy baja, que significa que nunca cambian nada, o sea, son totalmente rutinarios, son personas que no solamente no proponen cambios, sino que tampoco aceptan cambios desde afuera, o sea, son personas que no progresan, no avanzan, en ningún aspecto, laboral, social, el que sea. Y en el otro extremo, bueno, sí, hay personas que tienen capacidad de liderazgo muy desarrollada y son típicamente emprendedores, personas que crean empresas todo el tiempo, o que hacen gestiones, o que están en política y en empresas y en distintos ámbitos, y que están todo el tiempo moviéndose para generar cambios, que, como ustedes dijeron antes, pueden ser positivos o negativos. Pero esta es una idea muy importante. Para generar cambios en el entorno social, positivos o negativos, hace falta la misma capacidad. O sea, es como la capacidad de hacer pozos. ¿Está bien? Para hacer un pozo, para sacar agua y generar un bien a un pueblo, hace falta la misma capacidad que para hacer un pozo y romperle la casa a una persona. La habilidad es hacer pozos. Después está para qué uso la habilidad. La habilidad de liderazgo me permite convencer a muchas personas de que hagan algo que yo propongo. Esa es la habilidad. Y si lo que propongo es bueno o malo es otro tema. La habilidad la necesito igual. Bien. ¿Cuáles son las capacidades fundamentales del líder? Bueno, son 3. Pero vamos a empezar por las que ya mencionamos. La segunda se llama visión, o se suele llamar visión. Pero fíjense que visión es una palabra que tiene 2 acepciones. O sea, visión se lo puede entender como una capacidad o como un sustantivo, o sea, como un objeto. O sea, desde 2 puntos de vista se puede ver, a ver si lo puedo explicar. La persona que tiene visión es capaz de generar una visión, ¿se entiende? Es la misma palabra, pero tiene 2 significados. ¿Lo entienden? O sea, la persona que tiene capacidad de ver más allá, y eso se llama capacidad de visión o visión estratégica, tiene la capacidad de generar una visión. ¿Qué es una visión? Para una organización es un objetivo común. Es la misma palabra, pero tiene esos 2 significados. Y también tiene más significados, porque también se refiere a la visión física, ¿no? La capacidad de los ojos. Acá se utiliza
como capacidad mental. La visión estratégica es una capacidad mental, una capacidad de pensar en el largo plazo, pensar de manera global, pensar de manera sistémica. Todo eso hace a la visión. Entonces, una persona que tiene esas capacidades puede generar un objetivo común para toda la organización, y ese objetivo común también se lo llama visión. Ahora, bueno, he escuchado 1000 veces y hablamos acá de misión, visión, que son parámetros típicos de organizaciones. Y esto confunde las palabras a veces, pero bueno, así es el lenguaje. El lenguaje es imperfecto también. Incluso cuando está perfectamente usado, también puede generar confusiones. Típicamente un alto gerente en una organización tiene que tener capacidad de visión, que significa capacidad de entender el mercado, el contexto, el entorno económico, todo el sistema de la empresa, o sea, todas las áreas de la empresa y cómo interactúan, cuál es el negocio central, los clientes, los competidores, los proveedores, los procesos internos. Si una persona tiene todo eso en su mente y lo entiende perfectamente y lo puede relacionar con lo que pasa afuera, o sea, con las oportunidades, amenazas que hay en el mercado, en el entorno, entonces puede generar una visión. Una visión para una organización es una descripción de un futuro deseado, de un estado futuro diferente al actual y más beneficioso. Después, bueno, con lo que ustedes plantearon habrá que ver si es más beneficioso para todos, o si es más beneficioso para el líder y su equipo, o si es más beneficioso solo para el equipo. Y ahí se complica todo, y así, bueno, es la realidad. O sea, hay líderes que tienen una visión personal de lo que quieren lograr, pero cuando venden esa visión a sus seguidores, en realidad la modifican para que sus seguidores la acepten, cuando en realidad él tiene otro plan. Eso ahí ya entramos en la realidad de las cosas, es así. O sea, muchos líderes tienen un plan que nadie conoce, pero después tiene otro plan que es el que comunica a su equipo para convencer. Y tal vez hay un tercer plan, que es el que su equipo y él comunican a terceras partes. Y no son iguales, porque muchas veces el objetivo básico que tiene el líder es negativo para el entorno, entonces obviamente no se puede comunicar. Bueno, pero así funciona el mundo real. O sea, no es nada raro que un gerente llame a otro gerente de otra empresa y le diga que se quiere reunir para XXX, pero en realidad lo que quiere es IJK. Pero a través de alguna visión compartida que comenta con esa otra persona, lo convence para que venga, y después cuando viene terminan haciendo otra cosa. Pero bueno, es así, es complejo, no es lineal. Bien, entonces una persona que tiene visión puede generar una visión. ¿Qué hace falta para poder generar una visión? Bueno, mucho conocimiento de estos temas que mencionamos. Conocimiento de la organización y de su entorno. Para ser más exacto, para poder generar una visión para una organización o para un sistema en general, lo que tengo que conocer es todo el sistema que quiero cambiar y su entorno. ¿Por qué aclaro esto? Porque también se puede desarrollar una visión no para una empresa, sino una visión para una parte de una empresa. Por ejemplo, la visión de tecnología informática, o la visión de recursos humanos, o la visión financiera en una empresa. ¿Y esa visión qué es? Es la visión de un área dentro de la empresa. Para generar esa visión, ¿qué tengo que entender muy bien? Bueno, cómo funciona el área y cómo funciona el entorno. El entorno es interno a la empresa, son los demás departamentos, principalmente. Pero también tengo que entender algo del entorno externo, por ejemplo, cuáles son las tendencias en finanzas,
cómo manejan las finanzas otras organizaciones, cómo se manejan los mejores del mundo en finanzas, y eso es lo que se llama las mejores prácticas, las best practices. O sea, para poder generar una visión tengo que tener conocimiento muy profundo de la organización y su entorno. Y si ustedes quieren desarrollar visión, porque ¿cuál es la utilidad de ver el tema liderazgo? Por un lado, entenderlo, pero por otro lado, que ustedes puedan desarrollar esa capacidad. Ese es el verdadero beneficio. O sea, si ustedes saben perfectamente cómo es un líder, pero ustedes no son líderes, no van a tener los beneficios de ser líderes, obviamente. Solamente lo saben. Un líder hace todo esto, pero yo no lo sé hacer. Bueno, entonces los beneficios son menores. Lo ideal sería que ustedes adquieran la capacidad de liderazgo, o mejor dicho, profundicen la que ya tienen. Algo tienen, alguno más, otro menos. Y ustedes, si se analizan, se van a dar cuenta si tienen capacidad de liderazgo o no. Por ejemplo, si en las reuniones o en las clases nunca hablan, no participan, no proponen nada, no dicen nada, es muy probable que su capacidad de liderazgo es baja, o por lo menos no está dormida. O sea, son personas que se quieren mantener bajo perfil, no quieren moverse, no quieren influir sobre los demás, se quieren aislar o lo que sea. Bueno, esas personas normalmente en el ambiente organizacional no crecen. No crecen porque no son el tipo de personas que las organizaciones quieren tener para los altos cargos. Tal vez para un cargo operativo puede ser. Es callado, hace los informes, no molesta, bueno, genial, para un cargo operativo. Pero si queremos un gerente general, tiene que tener otro tipo de personalidad. Tiene que tener estas características que estamos viendo. Son 3. Hasta ahora vimos una nomás. Si ustedes quieren ocupar altos cargos en una organización, tienen que tener estas 3 capacidades. O sea, no hay otra posibilidad. Salvo que lo hagan de manera corrupta. O sea, que tengan, no sé, un primo que es dueño de una empresa y ustedes los ponga de gerente sin tener ninguna capacidad. Pero eso, la verdad, no sirve para nada. Solamente sirve para sufrir. Porque las personas que están en altos cargos y no tienen capacidad de liderazgo, lo que pasa es que sufren. ¿Por qué sufren? Porque no pueden lograr lo que quieren. No saben cómo tratar a la gente para que los obedezca. ¿Está bien? No logran convencerlos, entonces terminan peleándose. Terminan agrediendo a la gente y la gente de alguna forma vengándose. Y se genera algo que es lamentable, o sea. Por eso a veces uno dice, no, tal persona, mirá, no tiene capacidades, pero le dieron una gerencia, mirá, qué injusticia. Ya está, esa persona la va a pasar muy mal, o sea, no, nadie tiene que querer eso. O sea, yo quiero que me den un cargo jerárquico si tengo las capacidades. Si no me lo den, porque es como si me pusieran a manejar un avión y yo no sé. Me sientan en el avión y me dejan solo y yo, lo último que quiero, ¿está bien? Es peligroso, es negativo. Bien, bueno, si ustedes quieren desarrollar visión, lo que tienen que hacer es estudiar mucho. Estudiar mucho de ese sistema que quieren cambiar. Si es la empresa donde trabajan, bueno, es la empresa donde trabajan y todo su entorno, o lo que se suele llamar ecosistema. Proveedores, clientes, el gobierno, la FIP, cómo interactúan los bancos con la organización. Si la organización es global, bueno, todas sus filiales, casa central, cómo es toda esa interacción. Bien, si desarrollan esa capacidad, entonces pueden pensar en cómo habría que cambiar a esa organización para llevarla a un estado superior deseado, que es el que se llama visión. Esa sería una de las características. Y la otra que dijimos es la de mover a la gente hacia esa visión. Esa capacidad se llama influencia. La influencia es la capacidad de modificar los pensamientos, sentimientos o conductas de otras personas. Esa es la influencia. Esa es
la mejor definición que conozco. Modificar, la capacidad de modificar pensamientos, sentimientos y conductas de otras personas, por supuesto a través de la comunicación, no a través de la coerción ni de la amenaza. También puede ser, o sea, la amenaza en forma no verbal, o mejor dicho, la amenaza verbal puede ser en algunos casos una técnica de influencia. Habría que ver después en qué casos se puede aplicar, porque tiene que ser aplicada en los menores casos posibles, pero a veces es necesaria, o a veces es la única técnica que puede funcionar en algún caso, entonces, pero obviamente no es la mejor. O sea, no es la forma de influencia que genera los mejores resultados. Bien, pero entonces, influencia es la capacidad de modificar los pensamientos, sentimientos y o conductas de otras personas. Eso también se lo pueden preguntar a ustedes. ¿Qué nivel de influencia tienen? ¿Son capaces de hacer eso? O cuando ustedes le dicen a un grupo de gente, che, hay que hacer tal cosa, todos se ríen o se burlan. Si pasa eso, entonces uno dice, bueno, no tengo influencia, ¿no? Nadie me da bolilla, nadie me presta atención. Bueno, eso es un problema, porque si una persona no tiene esa capacidad, no puede ser jefe. Puede ser un mal jefe, pero no un buen jefe. Para ser una persona, para ser un buen jefe, o buen director, o buen gerente, o buen líder de proyecto, o sea, para tener gente a cargo y hacerlo bien, necesita esa capacidad de influencia. Y la capacidad de influencia surge exclusivamente de la capacidad de comunicación de la persona, principalmente de su oratoria, de cómo habla, de cómo se expresa, de con qué claridad, cómo explica, cómo justifica lo que pide, qué frases utiliza, si es capaz de motivar a la gente, de emocionar a la gente cuando habla. Si no es capaz de hacer eso, no puede influir. Y eso se puede aprender también. O sea, ¿qué tengo que aprender para mejorar mi nivel de influencia? Tengo que aprender a comunicarme mejor, de manera verbal y no verbal. O sea, tanto en el discurso, en el vocabulario, en cómo las palabras que utilizo y cómo manejo el lenguaje, pero también en lo no verbal y sobre todo en lo no verbal, en cuanto a gesticulaciones, posturas, lenguaje corporal, mirada, expresión facial, vestimenta, movimientos, forma de caminar, forma de gesticular, forma de hablar, tono de voz, volumen de voz, timbre de voz, ritmo de voz, todo eso influye en que la persona sea influyente o no, en la misma palabra. Todo eso va a hacer que la persona sea influyente o no. Esto podríamos hablar 4 meses seguidos, porque esta es otra materia, ¿está bien? Comunicación. Pero algunos tips podríamos decir. O sea, por ejemplo, volumen de voz es una variable importante en la influencia. Una persona que habla en voz baja típicamente no influye. Una persona que grita tampoco. Hay un volumen exacto. Una persona que tiene un tono de voz demasiado agudo, en general, no influye. Si el tono de voz tira más a grave, suena más serio. ¿Está bien? La persona suena más seria. La persona que no gesticula, o sea, que deja los brazos quietos cuando habla, no hace ningún tipo de gesticulación, en general no influye tampoco. La persona que no cambia su expresión facial cuando habla, tampoco. O sea, que mantiene la expresión facial fija. La persona que no utiliza el contacto visual al hablar, tampoco influye. O sea, la persona que tiene un buen nivel de comunicación en general, lo que logra es que genera confianza. La gente piensa que dice la verdad y que lo que dice sirve y es bueno y tiene lógica. Y eso hace que influya.
O sea, todas estas características que mencionamos de la comunicación, si están bien desarrolladas, lo que hacen es hacer que la persona se vuelva más confiable. Y eso todo esto que estamos hablando está más desarrollado, o muy desarrollado, en un audio que les pasé al grupo. Así que si quieren escúchenlo, agrega un poco más a lo que está en el apunte. Yo creo que lo puse y etiqueté a varios de ustedes. No sé si a todos, pero a los que me acordé los etiqueté. Escúchenlo si pueden. En el apunte hay tres formas básicas de generar influencia, en el apunte blanco. Y en ese video hay 5. O sea, es como un poco más profundo. Pero la misma idea. Eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, nos falta la primera capacidad del líder, que en realidad está implícita, pero conviene separarla porque es tal vez la más importante de las 3. Fíjense, una persona puede tener mucha inteligencia y eso le va a dar visión. O puede tener muy buena imagen y muy buena comunicación y eso le va a dar influencia. ¿Qué le falta? ¿Qué le faltaría para ser líder? Es un poco difícil de darse cuenta porque pareciera estar incluido ahí, pero en realidad no está incluido. El carisma es parte de la influencia, o sea, es el resultado de la influencia. O sea, una buena comunicación genera una persona carismática. O sea, una persona es carismática cuando su comunicación es agradable al público. Depende del público. Un líder debería saber adaptarse al público para generar una imagen agradable al público, entonces se vuelve carismático. O sea, el carisma no es algo ni mágico, ni de nacimiento, ni nada, es algo que se puede desarrollar. Simplemente se trata de ajustar mi forma de comunicación a lo que el público desea, a lo que el público admira o lo que el público le gusta. Eso genera una comunicación o un perfil o una imagen carismática. También se podrían hacer esa pregunta, si ustedes tienen imagen carismática. O sea, ¿ustedes tienen una imagen carismática frente a otra gente o son lo más aburrido del planeta? O sea, ¿cómo es la situación? Porque si ustedes no tienen una imagen carismática hacia los demás, va a ser muy difícil que los puedan convencer de algo, que puedan hacer algo, un proyecto, un negocio o lo que sea. Porque es el sentido común básico, ¿no? Las personas que no resultan agradables a las demás, o sea, que resultan o aburridas o sin energía o débiles o falto de ideas o sin creatividad o sin ocurrencia, en general esas personas no pueden mover a las demás. Nadie las quiere escuchar, por más que diga cosas inteligentes. No le van a prestar atención. Van a seguir a otra que tal vez propone algo peor, pero lo propone de mejor forma, con más energía. Bueno, eso hace a la influencia. Una buena comunicación genera una imagen carismática, atractiva, confiable, y termina generando influencia, o sea, esa persona termina siendo capaz de cambiar a la gente, cambiar cómo piensa, cambiar cómo siente y cambiar lo que hace. Eso es influencia. Si esa persona tiene inteligencia, o sea, capacidad lógica, que es otra cosa, razonamiento lógico y además mucho conocimiento sobre la organización y su contexto, entonces puede generar la visión, que es hacia dónde tenemos que ir. Fíjense, gráficamente esto es así. Acá hay gente que están en la situación actual. Y acá está la visión. La visión es la situación deseada. No es la situación actual, es la situación deseada. Y de acá a acá hay todo un camino. Hay un montón de cosas que hacer. El líder va a ser la persona que simplemente hablando
convenza a toda esta gente de hacer todo este camino. Esa es su tarea. Primero, su tarea es diseñar la visión, establecer cuál es, porque puede ser esta, otra, para otro lado, para otra dirección. Primero tiene que establecerla y después tiene que convencer a la gente para que hagan el trabajo de ir hasta esa situación futura, que a lo mejor requiere mucho esfuerzo, pero si tiene mucho liderazgo los va a convencer. No sé, imaginen a un militar convenciendo a todo un país para que vaya a una guerra y atraviese las montañas para atacar otro, no sé, tiene que tener una capacidad de convencimiento tremenda. O un presidente que convence a todo un país a que cambien su sistema. Bueno, son casos de liderazgo complejo. Podríamos, si entramos en detalle, obviamente van a aparecer muchas más cosas, pero estamos viendo los primeros conceptos, los conceptos básicos del liderazgo. Entonces, el líder tiene que tener 3 capacidades: visión o inteligencia o pensamiento lógico más información, todo eso es lo mismo; influencia, que es el resultado de una muy buena comunicación, una comunicación interpersonal muy trabajada. Pero antes que eso, tiene que tener algo más. ¿Por qué? Porque una persona puede ser muy inteligente, tener mucha influencia, pero no hacer nada. O sea, puede tener las capacidades, pero no usarlas. O sea, y de hecho hay personas que son así. Hay personas con mucha inteligencia, entienden cómo funciona una empresa y además tienen una imagen muy respetable. Podrían tener influencia, pero no generan nada, no cambian a la empresa, porque por otras razones, pueden ser que sean temerosos, por ejemplo, o que sean personas muy adaptadas a la rutina actual. Entonces les está faltando la chispa para salir de la rutina y proponer una visión y cambiar el mundo o lo que haya a la empresa o lo que sea. Bueno, esa capacidad se llama iniciativa. O la podemos llamar iniciativa, se podría llamar de otras formas. ¿Cómo se define iniciativa? Es la capacidad de tomar acción sin un estímulo externo. Fíjense que eso nos diferencia al líder de una persona típica, de un empleado, ¿está bien? La persona con mentalidad de empleado no se mueve si no se lo imponen, si no le fijan un objetivo, si no le dan un proyecto, si no le dan una tarea. Esa es mentalidad de seguidor. Ahora, mentalidad de líder es diferente. Un líder tiene iniciativa, o sea, es capaz de generar acciones sin un estímulo externo. O sea, dicho en palabras más sencillas, trabaja sin que se lo pidan. Puede trabajar solo, puede autoimpulsarse, puede autoobligarse a levantarse el domingo para crear una empresa, cosa que la persona que tiene mentalidad de empleado jamás va a hacer. Trabaja mientras está obligado durante la semana, el fin de semana no hace nada. O sea, nada de productivo. Hace cosas que en general generan gastos, no producción. No sigue produciendo. Y durante la semana produce porque su jefe lo empuja, si no, tampoco produce. Bueno, esa es la mentalidad opuesta a la del líder. El líder tiene iniciativa y la iniciativa es la capacidad de moverse sin necesidad de que me motiven, ni que me impulsen, ni que me convenzan, ni que me pidan, ni que me rueguen, nada. O sea, me muevo a partir de mí mismo. Suena sencillo, y de hecho en todos los currículums la gente pone iniciativa, actitud proactiva. Todo el mundo dice que lo tiene, pero en realidad muy poca gente lo tiene, poquísima gente. La Argentina, por ejemplo, está pobrísima en esto, en iniciativa. La mayoría de la gente está pidiendo que le den un empleo, no se le ocurre que puede ir a hacer 1000 cosas solo, por su cuenta. Pero no, están ahí, si no me dan, no tengo. O sea, yo no sé generar.
Pero bueno, es un tema cultural en Argentina. La mayoría de las personas están como habituadas a que alguien les tiene que resolver su situación, que no saben cómo moverse para resolverlas por sí mismos. Bueno, eso sería iniciativa. Es la capacidad que realmente define el líder. Porque una persona, si tiene iniciativa, podríamos decir que ya tiene una gran capacidad de liderazgo, aunque no sepa nada y aunque tampoco tenga influencia. ¿Por qué? Porque a personas que tengan conocimiento y que tengan influencia puede conseguir. Pero si no tengo iniciativa no puedo conseguir a nadie porque ni siquiera empiezo, ¿se entiende? O sea, es como la capacidad de iniciativa es la única imprescindible de las tres. La persona que tiene iniciativa, si quiere adquirir visión, lo puede hacer estudiando. Y si quiere adquirir influencia, lo puede hacer mejorando su comunicación con oratoria, coaching, estudiando teatro, aprendiendo expresión corporal, o sea, cambiando su imagen, acudiendo a un asesor de imagen, como hacen muchos políticos, por ejemplo, que saben que no tienen una buena comunicación, entonces contratan a un asesor de imagen para que les ayude a mejorar la parte de influencia. Pero ellos son los que lo van a contratar, entonces tienen iniciativa, tienen ganas, quieren hacer cosas. Por eso la iniciativa es la capacidad central. Si una persona no tiene iniciativa, podemos decir que es una persona pasiva. No importa si tiene muchas capacidades o no, si tiene muchas capacidades, esas capacidades solamente se van a poner en funcionamiento si otra persona con iniciativa se lo obliga, se lo impone, y si no, no. Si no, esas habilidades se van a perder. Porque la iniciativa es como lo que activa las habilidades. O sea, habilidades sin iniciativa no se usan. Iniciativa sin habilidades, la iniciativa puede generar habilidades, pero las habilidades no generan iniciativa. O sea, la iniciativa es como la chispa inicial para todo, es como una fuerza interior que digo, voy a hacer algo, no sé cómo, no sé con quién, no sé cuándo, pero lo voy a hacer. Bueno, esa es la iniciativa y es, podríamos decir, la característica más importante y la única imprescindible de un líder. También ustedes podrían evaluarse, observarse y darse cuenta de si tienen iniciativa o no. O sea, piensen cómo se comportan en su casa, en su trabajo. ¿Cómo se comportan en el trabajo? ¿Hablan con el jefe, le proponen cosas, cambiemos esto, cambiemos aquello, o no? ¿O están calladitos haciendo la rutina de todos los días? Es muy importante eso, porque la persona que está ahí en la rutina no progresa, o por lo menos o progresa muy lentamente y la otra persona va mucho más rápido. Bien, bueno, estas son las tres capacidades que tiene que tener una persona para poder decir tiene condición de líder. Traten de desarrollarlas, porque todo eso que ustedes desean tener requiere capacidad de liderazgo, lo que sea que quieran tener, hasta formar una familia, poner una empresa, hacer un emprendimiento, ganar dinero, ascender en una empresa, ser exitoso en lo que se les ocurra que quieren hacer, o un proyecto personal, también un proyecto social, o si quieren armar una banda de música y sacar un disco, no sé, todo requiere liderazgo. Si no hay liderazgo, las cosas no se mueven, no suceden. Todo se pincha todo, no pasa nada, ¿no? O sea, ni las personas ni las organizaciones evolucionan si no hay liderazgo. O sea, si no hay ciertas personas que empujen. Y recuerden, la mayoría de las personas no empujan. Por eso las organizaciones aprecian mucho cuando aparece una persona que sí empuja, porque es raro. Entonces, típicamente a esa persona le dan un cargo importante, le dan poder para que, ya que esa persona tiene habilidad y tiene ganas de mejorar la empresa, bueno, démosle un cargo alto para que pueda, para facilitarle su tarea.
Y así debería suceder, eso sería lo natural, que una persona desarrolle capacidad de liderazgo y a partir de eso la organización le dé un cargo importante. Ese sería el orden natural de las cosas. O sea, las empresas inteligentes miran a su gente, a todos sus empleados, y buscan a ver quiénes tienen estas capacidades: iniciativa, visión, influencia. Y cuando encuentran uno, bueno, esa persona va seguramente a tener una carrera de ascenso rápido en esa empresa u organización. Bien, esa es mi sugerencia. Traten de desarrollar estas capacidades, ya sea que vayan a trabajar en relación de dependencia o que vayan a armar un proyecto propio.